Una noche fría de enero, una joven madrileña llamada Miriam Vallejo salió a pasear a sus perros y minutos después una persona le quitó la vida. Parecía que nadie había visto nada, ni siquiera sus perros habían logrado evitar el ataque. Supuestamente para las autoridades, la persona que le había quitado la vida estaba en su círculo más cercano, pero la única persona que se detuvo en ese momento terminó en libertad. Al final, la investigación del caso de Miriam ha dado muchos giros y luego de varios años se volvió a abrir. Esta vez con la esperanza de las autoridades de que al final encontrarán quién le quitó la vida a esta joven. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en España, el de Miriam Vallejo. Acompáñenme a ver todos los detalles. Hola chicos, antes de empezar con el caso les quería comentar que también pueden escuchar ya todos mis videos en la plataforma de Spotify. Los tendrán en versión video y también en versión solo audio para que puedan estar al día donde quiera que estén. Ahora sí, demos inicio al video. Miriam Vallejo Pulido nació el 9 de agosto de 1993 en Alcalá de Henares, Madrid, en España. Fue hija única y creció en el seno de una familia trabajadora, quienes volcaron en ella todo su cariño y su esfuerzo. Durante su infancia se reveló su amor incondicional por los animales. Rescataba gatos, cuidaba perros y tenía todo tipo de mascotas. El vínculo de Miriam con los animales no fue pasajero y le duró toda la vida. Y es que siempre mostró una sensibilidad especial hacia todo lo que la rodeaba. Era empática, dulce, profunda y también muy afectuosa. Quienes la conocían la recuerdan como una joven que no podía permanecer indiferente ante el sufrimiento, ya fuese humano o animal. En sus estudios siempre se destacó. Era aplicada, respetuosa y con una clara inclinación a las ciencias. De pequeña quería ser veterinaria, pero por circunstancias de la vida y cambios de planes se terminó graduando como auxiliar de enfermería y gestión administrativa. Cuando concluyó sus estudios, Miriam comenzó a trabajar como técnica de laboratorio en una farmacéutica, donde aplicaba todos los conocimientos que tenía con mucha dedicación y responsabilidad. Y es que sus compañeros de trabajo la describen como una persona completamente ejemplar. La joven tenía muchos sueños e ilusiones, y comenzó a trabajar mucho y a ahorrar para poder lograrlos. Uno de sus sueños era vivir sola. Ella había vivido toda su vida con sus padres y estaba muy bien y cómoda en este lugar, pero como muchos jóvenes deseaba independencia. En ese momento Miriam tenía 2 perros y quería tener un mejor espacio para ellos, por lo cual comenzó a hablar con una amiga de nombre Celia. Ella también tenía 2 perros, por lo cual Miriam le planteó que podían irse a vivir juntas a un espacio más grande. Así los 4 animales podrían convivir juntos, tendrían más espacio y ellas podrían repartirse los gastos del alquiler. A Celia le pareció una idea increíble y poco tiempo después se unió a este plan un chico llamado Sergio Sáez, quien resultaba ser el novio de Celia. Celia y Sergio se habían conocido en una empresa de reciclaje de pilas donde ambos trabajaban. Él como técnico de mantenimiento y ella como encargada de laboratorio. Finalmente las 2 chicas y el chico se mudaron a una casa que habían alquilado en un lugar llamado Villanueva de la Torre, una localidad mayormente compuesta por urbanizaciones, rodeadas de áreas de campo y caminos rurales. Era una zona tranquila, sin grandes movimientos, y cada vecino parecía ocuparse de lo suyo. A Miriam le encantaba, solía aprovechar el entorno para salir a pasear a sus perros. Su ruta habitual la llevaba por algunos descampados cercanos a su casa, donde acostumbraba dar largas caminatas. Con estos antecedentes llegamos al 16 de enero del año 2019. Eran alrededor de las 9 de la noche cuando una pareja de jóvenes se topó con una escena terrible. En el suelo había una mujer todavía con vida, pero gravemente herida y agonizando. Rápidamente uno de ellos llamó a los números de emergencia. Dijo que estaba desesperado y que habían encontrado a una mujer en muy mal estado, tirada en el suelo, en un lugar solitario y de difícil acceso. Con esta llamada, los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar y descubrieron que la situación era irreversible. No pudieron hacer nada por la chica, quien ya había perdido la vida, y al final certificaron su fallecimiento en ese lugar.
La joven fue identificada como Miriam. Muchos vecinos dijeron que ella llevaba apenas unos meses viviendo en la zona y que no había llegado a ser muy conocida, al igual que sus 2 compañeros de casa. Eso sí, los vecinos la recordaban paseando a los perros, siempre tranquila y muy discreta. Según el informe forense, ella presentaba un número alarmante de heridas, todas provocadas por arma blanca, y se miraba un gran reflejo de violencia en el ataque. Inmediatamente la policía comenzó a preguntar entre los vecinos qué había pasado ese día para tratar de reconstruir las últimas horas de vida de Miriam, y así poder iniciar con las investigaciones. Se supo que ese día había salido de su casa alrededor de las 8:30 de la noche, para pasear a las 4 mascotas de casa. Todas ellas eran de razas grandes. Como sabemos, 2 eran de ella y 2 de su amiga Celia, quien en ese momento no se encontraba en la vivienda. Según se supo, la joven estaba probando unos nuevos collares luminosos para sus animales. Miriam comenzó caminando con un grupo de vecinos que también estaba paseando a sus perros, pero unos minutos después se separó de ellos y se dirigió a un tramo de tierra, el cual conectaba su casa con un descampado. Apenas 20 minutos después de haber salido de su casa, fue sorprendida por el ataque. Desde un primer momento, los investigadores descartaron el móvil sexual, ya que no existía ningún indicio de agresión en ese sentido. También se desestimó el robo, pues Miriam llevaba consigo todas sus pertenencias, incluido su teléfono celular. Además, el ataque era muy intenso y de carácter dirigido, lo que hizo pensar a los investigadores que entre ella y su agresor había un vínculo un tanto emocional. Y esto se confirmó todavía más cuando ya tuvieron los resultados del examen forense. Miriam había recibido un total de 90 heridas realizadas con 2 cuchillos diferentes. La mayoría eran heridas superficiales. Las primeras estaban en la espalda y en el abdomen, lo que le daba a entender a las autoridades que el ataque había comenzado por atrás. 8 de esas heridas se habían situado en la zona de los riñones y eran las que se consideraron mortales, pero fue una la que causó su fallecimiento, la cual estaba en el pecho. También se señaló que algunos cortes habían alcanzado su frente y su paladar. Los forenses calcularon que todo el ataque había durado aproximadamente 10 minutos. Tenemos que ponernos a pensar que este es un lapso muy largo y que alguien tendría que haber visto algo, pero parecía con las primeras impresiones que esto no había sido así. Además, se supo que Miriam se había tratado de defender. Tenía 2 uñas rotas, cortes, erosiones y signos de arrastre. Hubo mucho forcejeo y ella opuso una gran resistencia, pero se cree que no pudo huir porque el ataque, como ya dijimos, fue por la espalda y la tomó por sorpresa. Otro detalle que también llamó poderosamente la atención fue que sus perros no reaccionaron ni trataron de defenderla. Vuelvo a repetirles que eran perros de razas grandes, que tenían mucha confianza con ella, y para muchas personas lo lógico era que si había algún extraño atacándola, los animales inmediatamente reaccionaran, al menos ladrando para llamar la atención de los demás. Pero esto no se había dado así, por lo cual las autoridades comenzaron a pensar que probablemente los animales conocían muy bien a la persona responsable. Se determinó también que alguien había manipulado el teléfono de Miriam para borrar la información, y una vez desbloqueado, los agentes encontraron algunos mensajes que les resultaron cuanto menos sospechosos, y pusieron el aparato a disposición judicial. Con estos datos ya los investigadores comenzaron a trazar varias líneas de análisis. Una de ellas era que la Guardia Civil había centrado sus sospechas en una mujer, no solo por el ensañamiento, sino también porque algunas heridas se habían realizado con poca fuerza. Los especialistas consideraron también que este crimen podía tener un sello un tanto femenino, motivado por celos, asuntos pasionales, envidia o venganza. A partir de esta hipótesis se dieron distintas pesquisas, en las cuales se comenzaron a estudiar los contactos más cercanos de Miriam, evaluando todas sus relaciones personales y los posibles conflictos, algo que pudiera motivar a una persona cercana a ella a atacarla de esta manera. Paralelamente también comenzó a circular un rumor. Como podemos intuir ya para este punto, muchas personas pensaban que Celia tenía algo que ver, e incluso se dijo que la joven había sido detenida. Sin embargo, esta información se desmintió a través de las mismas redes sociales de la chica. Ella aclaró que en ningún momento había estado bajo custodia, y añadió que la propagación de esas mentiras ya se había convertido en algo insoportable, tomando en cuenta que en ese momento además estaba pasando por el dolor de haber perdido a su mejor amiga y compañera de vivienda.
Celia también manifestó conocer a Miriam como la palma de su mano y expresó su convicción en que el autor de los hechos tenía que ser alguien desconocido. Dijo que Miriam era una joven tan bondadosa que le resultaba imposible pensar que alguien de su entorno cercano quisiera hacerle algo malo. Otra línea de investigación que también estaba considerando la policía fue que el crimen se había dado por violencia de género, pero Miriam no mantenía ninguna relación sentimental al momento de los hechos, por lo cual no se pudo seguir muy bien esta investigación. Varios amigos de la jovencita colaboraron con la investigación y sí que dijeron que había tenido un novio en el barrio donde había crecido, pero la relación había terminado ya hacía mucho tiempo y además no habían tenido muchos conflictos. Por lo tanto, no podía ser una situación en la que la persona estuviera obsesionada con ella o no pudiese aceptar la ruptura. No había ningún riesgo en ese momento. Las investigaciones también valoraron la hipótesis de que alguna persona pudiese haber atacado a Miriam por error, siendo que el verdadero objetivo fuese Celia. Ambas compartían una estatura similar, y esa noche, como ya dijimos, Miriam tenía a los dos perros de Celia. Además, llevaba ropa que la cubría casi por completo, incluyendo un gorro y una bufanda que ocultaban su rostro, por lo cual la persona podía haberla confundido, viendo a los perros, viendo su estatura, y pensando, como ya les dije, que fuese Celia y de esa manera atacarla. Las autoridades al final de cuentas interrogaron a más de 100 personas que habían hablado con Miriam, pero todas ofrecieron coartadas e incluso pruebas de ADN. Aún así, los investigadores mantuvieron la suposición de que la persona que le había quitado la vida a Miriam formaba parte de su círculo personal. Revisaron sus contactos en redes sociales, los hombres con los que había interactuado, y además de eso, pues las personas que tenía guardadas en su teléfono. Pero esto no los llevó a nada, así que decidieron tomar una decisión un tanto drástica en la investigación, centrarse solamente en 2 personas, las que en ese momento eran las más cercanas a Miriam, Celia y su novio Sergio. Al final de cuentas vivían juntos, sabían más o menos cuál era la rutina de Miriam. Como ya dijimos, los perros no reaccionaron ante el ataque, por lo cual al final de cuentas ellos entraban en todas las especificaciones que los oficiales estaban buscando en ese momento. Pero Celia tenía una coartada muy sólida. La noche del ataque a Miriam, ella había estado celebrando un cumpleaños a más de 20 kilómetros del lugar, y varios testigos lo corroboraron, al igual que la ubicación de su teléfono celular, además de ciertas imágenes de cámaras de seguridad de la carretera. Celia no había podido estar presente en el momento del ataque. Pero todo era muy diferente con Sergio. Él parecía tener primero una relación tensa con Miriam. Según explicó la joven a su amiga Celia, ella no se sentía cómoda con él. Cuando estaban solos no intercambiaban palabras, y la situación la tenía un tanto incómoda. En una ocasión incluso, según se comentó, Celia habló con él para que cambiara de actitud, y le recordó que la casa había sido alquilada y pagada entre todos. Esto en un intento de aliviar la tensión que había entre Miriam y Sergio. Todo indicaba que después de esa conversación, él había cambiado su actitud e incluso ayudó a Miriam a instalar la antena del televisor. Posteriormente, los 3 utilizaron la televisión e incluso veían películas juntos. Celia declaró que desde ese momento tuvo la sensación de que la convivencia había mejorado. Además de esto, Sergio también tenía una coartada. Explicó a la policía que entre las 8:30 y las 8:50 de la noche había estado jugando videojuegos en su consola, una PlayStation. Lo que hicieron los investigadores fue revisar el aparato y se confirmó que había estado encendido durante ese tiempo, lo que de cierto modo respaldaba su versión. Todo parecía indicar en ese momento que ninguno de los dos estaba involucrado, pero extrañamente 3 días después de los hechos y luego de una discusión, Celia y Sergio decidieron romper su relación y además abandonar la casa que habían compartido con Miriam. Todo esto se logró obtener gracias al testimonio de distintos vecinos. Eso sí, ambos continuaron trabajando en la misma empresa donde se habían conocido, manteniendo cierta normalidad laboral, pero sus vidas personales ya habían cambiado drásticamente. Así las cosas, mientras la policía seguía con las investigaciones, los familiares, amigos y conocidos de Miriam decidieron despedirla, y no solamente ellos, también personas que no la conocían de nada, decidieron ir al funeral. Asistieron alrededor de 500 personas para darle el último adiós. En la ceremonia llamó mucho la atención la presencia de Sergio, y no por el hecho de que estuviera triste o fuese a dar el pésame a la familia, sino porque estuvo dentro de la sala con abrigo, gorro y lentes de sol.
También algunas personas observaron algunos rasguños en su nariz y en las manos. Él explicó que todas estas heridas se las había hecho en un accidente laboral y explicó que no se desabrigaba porque estaba saliendo constantemente al exterior para fumar. Así las cosas, la gente se despidió de Miriam y su familia continuaba pidiendo justicia. La investigación avanzó muy lentamente y fue hasta 7 meses después, el 13 de agosto de 2019, cuando se hizo la primera detención. Las autoridades detuvieron a Sergio como principal sospechoso del caso. Esto marcó un giro significativo. Sergio, quien tenía 29 años en el momento de los hechos, había sido descrito como una persona aparentemente tranquila. Además, también llamaba la atención que no tenía ni un solo antecedente en su contra. Se supo que era aficionado a los videojuegos y también a la pesca. El chico fue arrestado en la vivienda de sus padres, donde presuntamente se había refugiado luego de los hechos. Durante el registro, los agentes incautaron algún material informático, también teléfonos celulares, su automóvil, ropa y un machete. Todos esos elementos fueron llevados a un laboratorio y sometidos a distintos peritajes. En un primer momento, Sergio negó su participación en los hechos, pero los investigadores manejaban ya 2 hipótesis principales. La primera planteaba que podría haberse acercado a Miriam de manera romántica y le había quitado la vida luego de ser rechazado, aunque esta para los agentes era la menos probable. La segunda, que para los expertos era la que más valía tenía, era que Sergio había atacado a Miriam porque ella había descubierto que él le era infiel a su novia Celia y tenía miedo que, siendo amigas, evidentemente ella se lo revelara. Pero no solamente se trataba de 2 hipótesis al azar. Sí que existían distintos indicios que señalaban a Sergio. El primero de ellos surgió después de analizar su consola de videojuegos. Este análisis generó muchas dudas entre los investigadores. Y es que las pesquisas detalladas revelaron que aunque la consola había permanecido encendida, no había generado actividad ninguna en el intervalo de tiempo que la policía pensaba era el intervalo en el cual se había dado el ataque en contra de Miriam. Esos minutos serán decisivos, porque Sergio habría tenido tiempo suficiente para salir, quitarle la vida a Miriam y volver a casa sin despertar ninguna sospecha. Lo segundo fue el análisis forense de la ropa de la joven, el cual determinó que había una presencia de material genético de Sergio en una etiqueta del suéter que ella llevaba en el momento de los hechos. Según los investigadores, la ubicación de este ADN no era casual. Como ya dijimos, los estudios habían indicado que a Miriam la habían atacado por la espalda, y la policía pensaba que la persona que le había quitado la vida la había abordado y sujetado en la parte posterior del cuello. Era en ese lugar específicamente que se había encontrado el ADN de este chico. Además, Sergio fue la última persona que vio a Miriam con vida. Conocía su destino, tenía la confianza de las mascotas y sabía más o menos el camino que ella siempre solía tomar. Sergio rápidamente, después de su detención, se hizo de un abogado defensor, y este dijo que la presencia de ADN en la ropa de Miriam podía deberse a una transferencia accidental. Al final de cuentas, ella y Celia lavaban su ropa juntas, compartían ropa, y Sergio también estaba en la casa todo el día. Pero los investigadores consideraron que no había una explicación lógica para que apareciera su ADN exactamente en ese lugar. En cuanto al machete que se había encontrado, Sergio declaró que lo conservaba desde el fallecimiento de su abuelo y que únicamente lo había utilizado para pescar. Posteriormente, los agentes confirmaron que esa no era el arma que se había utilizado para quitarle la vida a Miriam, por lo que dejó de ser una prueba. También se conoció que durante los 7 meses que habían pasado desde el crimen, Sergio había continuado su vida con normalidad sin levantar sospechas. Siguió trabajando, compartiendo salidas, dedicándose a la pesca y también mantuvo contacto con la familia de Miriam en algunas ocasiones. Pero a pesar de esta aparente normalidad, el juez ordenó su ingreso a prisión provisional comunicada y sin posibilidad de fianza. Cabe destacar que después del arresto los investigadores también pusieron más atención a Celia, debido a algunos mensajes publicados en sus redes sociales, y luego por un contacto que había tenido con el hermano de Sergio. En los mensajes ella llamaba a Sergio psicópata y lo calificaba de ser un ser despreciable. Esto evidentemente levantó las sospechas. Tal vez Celia sabía lo que él le había hecho a Miriam. Eso sí, cuando se dio el momento de la detención, ella dijo que le deseaba lo peor y que no podía entender cómo había pasado 7 meses fingiendo mirándola a la cara. Pero lo más llamativo para las autoridades, como ya les dije, fueron los mensajes que ella había intercambiado con el hermano de Sergio los días después de la detención, cuando se hablaba sobre el supuesto móvil de los hechos.
Cabe aclarar que estos mensajes estaban bajo investigación. En ellos se pudo leer que Celia afirmaba que Miriam había descubierto a Sergio con otra mujer en el sofá de la casa que compartían y que también lo había visto consumir sustancias prohibidas. Según se pudo leer, Celia afirmaba que el día de los hechos, Miriam había descubierto a Sergio con una mujer en el sofá de la casa y lo había visto consumir sustancias ilegales. Supuestamente Miriam había salido corriendo y Sergio había salido detrás de ella sujetándola del cuello. También Celia mencionó que el arma que había utilizado se encontraba enterrada en una madriguera y que la ropa que él había usado el día de los hechos fue quemada. En los mismos mensajes, el hermano de Sergio desmintió que él supiera algo sobre el caso y le recordó a Celia que la investigación estaba bajo secreto. Rápidamente la joven fue citada a declarar debido a estos mensajes, pero aseguró a los detectives que sus afirmaciones surgieron después de supuestamente consultar a una vidente que le había revelado información. Luego, según la investigación de las autoridades, las afirmaciones de Celia carecían de fundamento y no aportaron un avance en la investigación. El tiempo fue pasando y el 20 de septiembre de 2019 se ratificó la decisión de mantener a Sergio en prisión provisional, señalando que había indicios claros en su contra. Sin embargo, luego de pasar 4 meses en prisión, el hombre fue liberado el 20 de diciembre también de 2019, algo que sorprendió a todos los que seguían el caso. La juez que lo liberó explicó que no habían logrado reunir las suficientes pruebas para sostener la imputación. Al parecer, el juzgado que llevaba la causa recibió un informe del Departamento de Biología de la Guardia Civil, en el cual se detallaban los análisis realizados sobre la ropa intervenida en casa de los padres de Sergio, y en ninguna de las prendas del chico se había logrado encontrar algún perfil genético de Miriam. Así que él quedó en libertad sin fianza, con la única medida de retirar su pasaporte y presentarse semanalmente en los tribunales. Después de su salida, Sergio declaró que se sentía aliviado y muy satisfecho. Y en diciembre de 2020 la investigación tomó un rumbo imprevisto. Quien tenía distintos antecedentes de adicción ingresó en un centro de rehabilitación en Madrid y comenzó a hablar de forma espontánea sobre la muerte de Miriam, aportando algunos datos que llamaron la atención de las autoridades. Alberto había estado en prisión previamente por agredir a una persona y por chocar su automóvil contra la vivienda de su propia madre. Durante su estancia en la cárcel, él había coincidido con Sergio. En los 10 días que permaneció en el centro de rehabilitación, comentó a sus compañeros que no podía dormir por las noches, asegurando que había hecho algo extremadamente grave que le impedía conciliar el sueño. Los agentes analizaron su posible implicación en el caso, pero determinaron que sus relatos carecían de sustento y no aportaban indicios concretos. Por ello fue descartado por completo como posible autor de los hechos. En ese momento la familia de Miriam estaba atravesando por un duelo muy marcado, no solamente por el dolor, sino también por la necesidad de respuestas. Y es que en el pueblo donde residían sus padres se organizaron concentraciones y homenajes en su memoria. En esos actos sus seres queridos pedían justicia, querían saber qué había sucedido. Es por ello que hoy todos debemos mantener viva su memoria. Que esa luz física que dejó de brillar de forma injusta y dolorosa siga presente en nuestros pensamientos. También se sentían frustrados y desconfiados, ya que empezaron a señalar la falta de claridad en las investigaciones y el desconcierto que les generaban algunas actuaciones de las autoridades. Y es que había muchas contradicciones, muchas coartadas que no terminaban de encajar y la sensación de que la familia había sido completamente engañada. Según comentaron, todo se volvía más difícil al recordar que Sergio estaba al lado de su familia en los momentos más duros y que ellos ya no tenían a Miriam. Así las cosas, no se supo nada del caso hasta enero de 2023, cuando la jueza que llevaba la causa consideró archivarla, al considerar que no había pruebas suficientes para señalar a un responsable. Según ella, no existían motivos para mantener la acusación en contra de Sergio. El fiscal, sin embargo, advirtió que la explicación era insuficiente y apoyó un recurso presentado por la acusación particular, insistiendo en que el archivo del caso debía tener mejor fundamento. Mientras tanto, la defensa de Sergio anunció que reclamaría una indemnización por los daños sufridos, argumentando que la detención y las medidas cautelares habían destrozado la vida del chico y de su entorno. Entre sus reclamos estaba el hecho de que para ese momento el padre de Sergio sufría de cáncer y terminó falleciendo unas semanas después debido al estrés, porque esto le había agravado por completo su enfermedad.
También estaban solicitando la devolución de las pertenencias del hombre. Como ya sabemos, a él le habían quitado un machete, un automóvil y también bastante ropa. Los abogados dijeron que planeaban incluso exigir al Estado y a varios medios de comunicación una compensación económica que superaba los 300,000 euros. Mientras tanto, la familia de Miriam evidentemente seguía reclamando justicia. Al final se terminó por archivar el caso, y este fue abierto en julio de 2025 de manera sorpresiva. Se decidió reabrir la investigación basándose en nuevos indicios, que por motivos de secreto aún no han sido revelados. Hay vestigios, hay indicios ahora mismo que apuntan o que nos permiten que reactivemos esta investigación. Sin embargo, todo apunta a que las nuevas pistas podrían estar ligadas a una pieza clave en las diligencias. Y es que entre los testigos iniciales destacó una persona que dijo haber escuchado algunas voces en medio del silencio de la noche. Supuestamente estaba cerca del terreno el día de los hechos y no alcanzó a ver nada, pero sí había escuchado los gritos desesperados de una joven que decía que por favor la soltaran y que la dejaran. La elección en plural en su relato llamó inmediatamente la atención, ya que sugería que había participado en esto más de una persona. En ese sentido, las autoridades explicaron que entre toda la información recibida, existían algunos indicios para reactivar la investigación. Aseguraron que cada línea investigativa se abría desde cero sin relación con lo que ya se había hecho. Lo primero que se hizo en esta nueva fase de investigación fue una reconstrucción de los hechos en el lugar donde se halló el cuerpo de Miriam. En esta participaron el grupo de homicidios, unidades forenses de laboratorio, drones e incluso el servicio canino. La recreación partió desde la casa donde vivía Miriam y siguió el recorrido hasta el punto donde la joven fue encontrada. Una guardia civil hizo el papel de la chica y realizó el trayecto acompañada de 4 perros muy parecidos a los que ella tenía. En el lugar exacto del crimen, la agente repitió las mismas palabras que, según el testimonio de la persona que habló con las autoridades, Miriam había dicho esa noche: «Soltadme y dejadme». En esta nueva línea investigativa se ha desvinculado a Sergio, lo que supone un cambio significativo en el enfoque del caso. Además, la jueza solicitó a los forenses que ampliaran sus reportes para identificar si habían intervenido más personas. En este momento, los familiares de Miriam afrontan con esperanza esta reapertura y admiten que está siendo un proceso muy duro, pero que confían en que tendrán pronto resultados positivos. La familia evidentemente insiste en que no van a descansar hasta que se identifique y se juzgue a la persona o a las personas responsables de quitarle la vida a la joven. Así, las nuevas pistas abren una ventana de esperanza en el caso, pero todavía existen muchas incógnitas por resolver. El caso sigue abierto y la justicia pendiente de ser alcanzada. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante que aún no se resuelve y que evidentemente hay muchas preguntas en el aire, pero es muy importante de tocar porque hay una familia, la de Miriam, que sigue exigiendo justicia, siguen exigiendo respuestas y quieren saber qué sucedió, qué pasó en realidad esa noche y quién o quiénes le quitaron la vida a la joven. Obviamente todas las víctimas merecen justicia y esperemos que con esta reapertura del caso la familia de Miriam pueda tener un desenlace en toda esta situación y los responsables o el responsable o la responsable, quien sea que le haya quitado la vida, pueda pagar con pena de cárcel lo que sucedió. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis otros canales y mis otras redes. Aparezco como LesmaVR y subo contenido casi todos los días. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.